anterior aprendimos que dos objetos de distinto tamaño pueden tener el mismo tamaño aparente, pero para que esto ocurra, uno tiene que estar más lejos que el otro. Y esto es lo que le pasa a la Luna y al Sol. ¡El burro delante! El canal de ciencia donde las preguntas importan más que las respuestas. ¿Qué es más grande, el Sol o la Luna? Si no te quieres perder ningún vídeo, ¡suscríbete! Una prueba de que el Sol está más lejos que la Luna son los eclipses solares que se producen cuando la Luna oculta al Sol visto desde la Tierra. Y esto ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados. Existen tres tipos de eclipses: total, anular y parcial. Como la Luna y el Sol se ven del mismo tamaño y la Luna siempre tapa al Sol, concluimos que el Sol es más grande que la Luna. Pero, ¿por qué se ven del mismo tamaño? El Sol está a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra y la Luna a unos 384.000 kilómetros. Si dividimos estas cantidades, el resultado se acerca a 400. Y lo mismo ocurre si dividimos sus diámetros. Es por esto por lo que se ven del mismo tamaño. Pero esta coincidencia es más interesante de lo que parece. Antes de descubrir en qué consiste, tenemos que aprender un poquito de matemáticas. En ocasiones, en la ciencia, se usan palabras comunes pero con un significado algo distinto. Es el caso de razón o semejante. En matemáticas, una razón es una comparación de dos cantidades y se calcula dividiendo ambas cantidades. Por ejemplo, si mi papá tiene una masa de 80 kilos y mi masa es de 40 y dividimos estas cantidades, la razón es de 2. Es decir, la masa de mi papá es el doble que la mía. Si igualamos dos razones, obtenemos lo que en matemáticas se denomina una proporción. Si la masa de mi hermano pequeño es 20 y la mía 40, la razón es otra vez 2, igual que la de mi papá. Diremos entonces que estas dos razones son proporcionales. En matemáticas, dos cosas son semejantes si son proporcionales entre ellas. Así, los triángulos semejantes son aquellos que tienen la misma forma sin importar los tamaños entre ellos. Tienen sus ángulos iguales y sus lados proporcionales. Precisamente de triángulos semejantes trata el primer teorema de la historia de las matemáticas y uno de los más famosos.
hace más de 2500 años y que afirma lo siguiente: si en un triángulo se traza una línea paralela a uno de sus lados que corten los otros dos, se obtiene un triángulo que es semejante al primero. Si consideramos al triángulo ABC y trazamos una línea paralela, obtenemos al triángulo ADE, que es semejante al primero. Y se cumple que sus lados son proporcionales. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la luna y el sol? Pues que en un eclipse de sol se pueden trazar dos triángulos semejantes, usando la Tierra, la luna y el sol. Obteniendo una proporción entre sus tamaños y distancias. Si supiéramos el valor de esta proporción, podríamos saber el tamaño relativo entre el Sol y la Luna. Esta proporción es un buen punto de partida para calcular sus tamaños y distancias reales. Pero, ¿cómo se calculó la distancia y el tamaño real de la Luna y el Sol? Y por cierto, si no se produjeran eclipses, ¿habría alguna manera de saber que el Sol está más lejos que la Luna? Para responder a estas preguntas, tenemos que aprender un poco de trigonometría, fijarnos en la fase de la Luna y emplear los ingeniosos métodos que utilizó Aristarco de Samos hace más de 2000 años. ¿Te animas?